Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 3. Nos corresponde hoy continuar en ese capítulo describiendo de manera maravillosa la visión del apóstol Juan de Cristo en el trono celestial y la adoración celestial. Apocalipsis capítulo 5, versículo 3 dice: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Vamos a intentar recapitular para ubicarnos. Los 3 primeros capítulos del libro de Apocalipsis describen un escenario terrenal y describen las 7 iglesias en Asia Menor que representan todas las iglesias de todos los tiempos aquí en la tierra, la iglesia militante. Capítulo 4 y capítulo 5 cambia de escenario la visión y ahora Juan está observando lo que acontece en el cielo. Básicamente lo que acontece es que está Cristo sentado en el trono y hay una adoración que se tributa a Cristo. Hay 2 aspectos de la adoración en el cielo. Capítulo 4, la adoración a Cristo como creador. Capítulo 5, la adoración a Cristo como redentor. Creador y redentor son 2 aspectos importantísimos del carácter de Cristo que no pueden ser olvidados. Pero lo que vimos en el capítulo 4 es que se introduce una ceremonia, como una ceremonia de entronación, donde se ordenaba o se entronaba a un rey. Entonces, capítulo 4 es la entronación a ese rey y se reconoce toda su adoración a través de cánticos. Vimos que el capítulo 4 tiene unos himnos, y esos himnos reconocen a Cristo como creador, y luego el capítulo 5 va a tener otros signos. Es básicamente como si fuera un culto. Capítulo 4 y capítulo 5 es como una liturgia, no sabemos si es una liturgia dominical. ¿Recuerdan esta visión cuando la tuvo Juan? El domingo, en el día del Señor. Probablemente este capítulo 4 y capítulo 5 hace parte de una celebración litúrgica, de un culto, y ya se entonaron algunas canciones, y ahora vamos a pasar a una parte importante en la liturgia, que es la palabra. Y para nosotros entrar a la liturgia de la palabra se necesita el libro. Pero no cualquiera puede abrir el libro. Se requiere unas características, se requiere unas habilidades, unas calificaciones especiales para quien va a predicar o a exponer o a proclamar la palabra. Es interesante lo que está aconteciendo aquí en el capítulo. En el versículo número 2 dice: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? El énfasis del versículo 2 no recae en la necesidad o en el propósito de abrir el libro y desatar sus sellos, sino que el versículo 2, su énfasis recae en quién tiene la cualidad o las calificaciones o la dignidad para poder hacerlo. El versículo número 3 dice: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. El versículo número 3, su énfasis no recae en las cualidades de quien lo va a hacer, sino en la necesidad de abrir el libro y la imposibilidad de encontrar una persona que pueda o que tenga la capacidad, las cualidades para abrirlo. Es interesante que el versículo 2 y el versículo 3 están conectados, y el propósito es buscar a alguien que pueda abrir el libro. Hay una urgencia en este momento del capítulo y hay una búsqueda. La urgencia es abrir el libro. ¿Y cuál es la búsqueda? De alguien capaz, de alguien digno, calificado, que tenga las cualidades. Y el ángel va a preguntar, y en el versículo 2 dice que con una voz fuerte pregonó, buscando, indagando, dónde se encontraría a alguien digno, y nos va a responder el versículo número 3, que se buscó en 3 lugares, y en los 3 lugares no se encontró a alguien digno o capaz de poder abrir el libro y desatar los sellos. Los 3 lugares es en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra.
Y yo quiero que nosotros tomemos el tiempo para pensar un poco en lo que la Biblia nos va a decir acá. Éxodo 24 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Va a tomar ese mismo ejemplo. Y recordemos que en Génesis capítulo 1 también dice que el Señor creó el cielo y la tierra y las cosas que están debajo o las aguas debajo de la tierra. Es decir, hay tres partes o tres componentes o tres elementos o tres esferas en la creación de Dios, y es la creación celestial, la creación terrenal que nosotros vemos y lo que estaría debajo de la tierra que nosotros no vemos, pero que también fue creado por Dios. Y eso es lo que Dios nos va a responder acá con relación a la pregunta. Filipenses capítulo 2, versículo 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces es importante esas tres esferas porque se mencionan en Génesis, se mencionan en Éxodo, se mencionan en Apocalipsis, se mencionan en Filipenses y en otros lugares de la Escritura. El cielo, la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué es lo que nos quiere decir la Escritura acá? ¿Cuál es el propósito de lo que se tiene acá en el versículo 3? El propósito es abrir y mirar. ¿Abrir qué? Un libro, un rollo, que es oculto y para muchos, y leer o mirar o observar lo que está allí. Abrir y mirar. Ese es el título de lo que nosotros queremos resolver acá. ¿Por qué no se encontró a ninguno digno? En ninguna esfera de este aspecto de la creación. Y vamos a pensar un poco. Lo primero que dice acá el versículo es, y ninguno en el cielo. Y yo quiero que nosotros pensemos en eso porque se está buscando una persona. La pregunta anterior es, ¿quién es digno? Refiriéndose a una persona. ¿Quién tiene las cualidades, las calificaciones, la autoridad y el poder para cumplir un propósito? Y acto seguido se responde la pregunta. Y la pregunta se responde con un rotundo no. O con una imposibilidad. O con una pregunta donde no se ha encontrado la persona que se está buscando. Y ninguno. Y yo quiero que nosotros notemos un poco, porque hay un contraste notorio entre el versículo 2 y el versículo 3. El versículo 2 está buscando a alguien digno, es decir, alguien capaz, alguien con cualidades, con calificaciones, con credenciales. Y el versículo 3 responde, ninguno. ¿Cuál es el contraste? Entre la capacidad y la incapacidad, entre la dignidad y la indignidad. Se busca uno digno y la respuesta es, no se encuentra ninguno. Ese es un contraste notorio, y ninguno. Y ese ninguno nos muestra que se está hablando de personas, no se está hablando de cosas. Recuerden que hemos estado intentando resolver que en el libro de Apocalipsis, aunque se usan símbolos de cosas o de animales, en ningún momento el mensaje está dirigido a las cosas o a los animales. ¿A quién está dirigido el mensaje? A las personas, tanto a los creyentes de manera directa como a los incrédulos de manera indirecta. Aunque se usan metáforas, no estamos diciendo que el mensaje Dios lo mandó para los animales. Recuerden que cuando hablamos de los 4 seres vivientes, algunos decían que eran los mamíferos, los animales salvajes, los animales aéreos, pero no tiene sentido que Dios mande un mensaje inspirado por el Espíritu Santo para los animales salvajes, ¿o sí tiene sentido? O para las aves. Son metáforas para mostrarnos el propósito del mensaje, pero en ningún momento el mensaje está dirigido a cosas ni a animales. ¿A quién está dirigido el mensaje de Apocalipsis? A nosotros los creyentes. Por eso la pregunta del versículo 2 es ¿quién? Y esa pregunta o ese adverbio de pregunta, de interrogación, ¿a quién hace alusión? A una persona. ¿Quién? Nosotros no decimos ¿qué? ¿Sí? ¿Qué sería una cosa? O una circunstancia. Decimos ¿quién? ¿Y quién a quién alude? A una persona. Luego la respuesta dice, y ninguno.
La respuesta ¿a quién alude? A personas, no a cosas. Es decir, la respuesta está en concordancia con la pregunta, pero en sentido opuesto, para decir que no se encontró nadie digno, y ninguno. Y ahí me gusta mucho esa pregunta, ese término, porque ese término debe ser resaltado. Ese ninguno está en relación con Romanos capítulo 3. ¿Qué dice Romanos capítulo 3? No hay justo ni aún uno, o diríamos no hay ninguno. ¿Sí me hago entender? ¿Encontramos la relación directa? Hay una relación directa en lo que se busca y lo que se encuentra. Se busca a alguien digno y se encuentra gente indigna. Es una oposición o un contraste entre la dignidad y la indignidad. Dice, y ninguno, ni en el cielo. Y yo quiero que notemos esa imposibilidad. ¿Cuántas veces aparece la palabra ni o no? Ese término, ¿cuántas veces aparece en el versículo? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo, ni aún mirar. Y ese ni, que es una construcción de un no rotundo, lo que está mostrando es la imposibilidad. Es decir, en todas las esferas que se observó, que se buscó, no se encontró lo que se buscaba. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Ninguno. Imposibilidad. Pero quiero que nos ubiquemos en la primera esfera de lo que va a decir el versículo. Ninguno, ni en el cielo. Ni en el cielo. ¿Qué es lo que nos quiere decir acá? Es importante que nosotros notemos que el versículo 3 va a dirigirse a una creación que nosotros no conocemos, pero que es creación. ¿Cuál es esa creación? Los ángeles, los cielos. ¿Quiénes están que son seres que no son cosas, sino que son seres en el cielo? Los ángeles, los arcángeles, los serafines. ¿Qué más dice la Biblia? Los querubines, que son como clasificaciones que la Biblia va a presentar de los ángeles, pero que nosotros no conocemos. Tenemos la revelación en la Biblia, porque la Biblia habla de los ángeles, la Biblia habla de querubines, de serafines, pero realmente nosotros no los conocemos, tenemos la información que la Biblia nos da. Dice ninguno en el cielo. La pregunta es, ¿quién estaba hablando? ¿Recuerdan quién estaba hablando? Versículo 2. Un ángel. ¿Recuerdan cuáles eran los ángeles principales en la Biblia? Miguel, Gabriel, ¿cierto? Eran los ángeles mensajeros y ángel guerrero. Eran seres muy importantes. La Biblia nos registra que eran seres principales en la corte celestial. Miguel y Gabriel eran principales en la adoración, en dirigir y en coordinar actos de mensajería y de guerra espiritual. Eran seres muy importantes. La Biblia dice que estaban rodeando el trono de Dios y adoraban a Dios. Cuando Isaías tiene la visión, en Isaías 6 dice que habían querubines y serafines rodeando el trono. ¿Eran seres importantes? Claro que sí. Creados para la adoración, mensajeros para la adoración al Dios verdadero. No eran cualquier clase de seres, importantes. Muchos de ellos habían sido mensajeros en la historia de la redención. Recuerda que hubo ángeles para hablar con Abraham, hubo ángeles para hablar con Isaías y serafines, hubo ángeles en la época de Daniel, de Ezequiel, como mensajeros. En la época de Jesús hubo ángeles para advertir a los pastores, para advertir a José y a María. Eran mensajeros importantes. Hubo ángeles, hubo seres dedicados para el mensaje de Dios y útiles en la historia de la redención. La pregunta es, ¿alguno de ellos es digno? ¿Alguno de ellos tiene la capacidad, el poder de abrir este libro y desatar los sellos? Y la respuesta es, ¿por qué? ¿Por qué ninguno de estos hombres, de estos seres poderosos, santos, no relacionados con el pecado,
porque los ángeles son santos, porque los ángeles no son agentes morales relacionados con el pecado, porque los ángeles están permanentemente dedicados a la adoración, no están relacionados con la humanidad caída, porque los ángeles, dice la Biblia también, que son seres que están apartados únicamente para la adoración. ¿Por qué ninguno de ellos fue hallado digno? Esa es una pregunta que tenemos que resolver hoy. Porque si a nosotros nos preguntaran, nosotros diríamos, bueno, un ángel puede ser digno. De hecho, él estaba presentando el mensaje, entonces pudiera ser digno. Hay una razón por la cual ningún ángel, por más poderoso o importante que fuese, puede ser digno de abrir el libro. Hay una única razón. Y es porque se requiere, para el que abre el libro, se requiere que sea un hombre. Y los ángeles no son hombres, no son humanos. Son una creación angelical diferente, son creados. Los que están en el cielo no son reprobados, no cayeron, no fueron destituidos, pero no son hombres. Y para mediar entre Dios y los hombres, ¿qué se necesita? Un hombre, no un ángel. Y aquí es importante que nosotros notemos, porque hoy en día hay muchos movimientos, inclusive religiosos o cristianos, que promueven mucho la adoración a los ángeles. Y que hablan de orarle a los ángeles y que cada uno tiene su ángel guardián y que tiene su ángel que lo acompaña y que hay que averiguar el nombre del ángel que está con uno. Y hay un culto a los ángeles. El gnosticismo, la nueva era y muchas religiones místicas creen en los ángeles. De hecho, yo escucho a personas orando, no aquí, pero en muchos lugares, donde oran diciendo, Señor, envía ángeles y querubines y arcángeles que nos acompañen y nos hagan cercos de protección. ¿Dónde dice la Biblia que le oremos a los ángeles? ¿Dónde dice que tenemos ángeles que nos guardan y nos cuidan y nos defienden? ¿Hay un texto bíblico? La Biblia no dice que Dios nos manda ángeles que nos hagan círculos, que sean como el anillo de seguridad, que tenemos escolta. La Biblia no dice que los ángeles cumplen esa función. Entonces los ángeles son muy útiles como mensajeros de Dios y como parte de la corte celestial para adorar a Dios y para exaltar el nombre del Señor, pero no pueden ser útiles para abrir el libro. No se encontró uno digno. Siendo santos, siendo instrumentos en las manos de Dios, no son dignos porque hay un requisito que califica al que debe abrir el libro, y es que tiene que ser verdadero hombre. ¿Por qué? Porque la mediación va a ser entre Dios y los hombres. Y porque el libro revela la voluntad de Dios para los hombres. Entonces, el que lo puede abrir es el autor, y el autor es verdadero hombre. Deuteronomio 5:8 dice, no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Usando los tres esferas o los tres lugares de la creación. En el cielo hay creación de Dios. Dios no es creación, Él es creador. Pero en el cielo hay creación. Los ángeles fueron creados. No son seres eternos. Fueron creados, pero Dios prohíbe que hagamos imagen de las cosas creadas que están en el cielo y también prohíbe que les adoremos y dice que ninguna de ellas es digna. Daniel 10:13 dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y luego en Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. Y luego en Judas, versículo 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Versículo que estamos estudiando. Y ninguno, ni en el cielo,
podía calificar para abrir el libro, porque un requisito para quien puede y debe abrir el libro es que sea hombre. Segunda parte del texto. Y ninguno ni en el cielo ni en la tierra. Y es importante que nosotros notemos esta segunda parte, porque esta segunda parte ya viene algo que nosotros conocemos, y es la tierra. Nosotros desconocemos mucho del mundo celestial o del mundo angelical, pero nosotros conocemos lo que nos rodea, ¿sí? El mundo terrenal. ¿Hay personas importantes en la tierra? Hay personas importantes, hay reyes, hay príncipes, hay mensajeros, hay sacerdotes, hay hombres importantes con muchas cualidades. En la época en que Juan está escribiendo había hombres importantes. Los apóstoles eran hombres muy importantes. Juan era un hombre muy importante. Juan fue un hombre fiel y leal hasta el final. Hubo otro hombre importante en la época de las iglesias de Asia Menor, Antipas, testigo fiel. Se cree que era un pastor en la iglesia de Pérgamo, que había sido torturado por el imperio. Entonces, ¿había gente importante en la época de Juan? Sí había. Predicadores, apóstoles, profetas, mensajeros, hombres muy importantes. Si a nosotros se nos pidiese decir en la época de Juan qué hombres eran importantes, que nosotros los hubiéramos podido postular para esta tarea, ¿a quién postularíamos? Quizás a Saulo. Misionero extraordinario, predicador denodado, un hombre que recorrió todo el mundo conocido predicando. Nosotros diríamos, Saulo sería mi candidato. Y alguien diría, Pedro, ¿cierto? Pedro tuvo revelaciones extraordinarias de Dios. Un hombre entregado, un hombre fiel, un hombre que fue dedicado a la obra del Señor. Y alguien diría, bueno, ¿y por qué no Jacobo o Juan? Si Jesús le delegó a Juan el cuidado de su propia madre, de María, ¿por qué Juan no calificaría para abrir el libro? Estaba frente a la visión. Él era el encargado para escribir este libro inspirado para las iglesias. ¿Por qué Juan no calificaría? De pronto ustedes tienen otros candidatos, Timoteo, Epafras, Tíquico, hombres importantes en la historia de la redención, contemporáneos al apóstol Juan, o los pastores de estas 7 iglesias. ¿Por qué no uno de ellos? Si eran los ángeles que estaban en la mano derecha, el Señor se paseaba en medio de ellos, ¿no podría alguno calificar? ¿Qué dice la Biblia? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra. ¿Por qué no puede calificar un hombre tan importante como Juan para abrir el libro? ¿Por qué no? Es hombre, cumple el propósito. El requisito es que fuese hombre. Y Juan es hombre, puede calificar. Pero ¿por qué no es hallado digno ni él, ni Antipas, ni ningún creyente del primer siglo? U otros de los padres de la iglesia, Policarpo, Anastasio, hombres que fueron mártires por el evangelio. ¿Por qué no calificaron? Porque hay un requisito para ese hombre. Y es que ese hombre tiene que ser hombre perfecto. Y Juan fue un buen apóstol, pero no fue perfecto. Pablo fue un extraordinario predicador, pero no fue perfecto. Ningún hombre sobre la tierra, ni en esa época, ni en esta época, es perfecto. ¿Sí me van entendiendo? Ninguno en el cielo, porque se requiere hombre, pero ninguno en la tierra, porque se exige que ese hombre sea perfecto. No puede ningún hombre cumplir las prerrogativas de ese libro y desatar el rollo, porque se requiere un hombre perfecto, es decir, sin relación con el pecado, que sea de una simiente diferente. Y la Biblia lo que dice es que desde Adán todos somos pecadores. En la simiente de Adán todos estamos descalificados, incapacitados, destituidos. Y no hay ninguno que satisfaga las demandas de la justicia de Dios. Por eso el versículo siguiente, Juan dice, y lloraba mucho. ¿Por qué? Porque no se halló ninguno digno en el cielo, ni ninguno digno en la tierra.
Dios hizo la tierra para su gloria. Dios creó al hombre para su gloria, pero el hombre, dice la Biblia, se apartó y no hay uno bueno, no hay ni siquiera uno. Es imposible encontrar a alguien que sea digno, porque solo puede haber uno que sea hombre y que sea perfecto. Se requiere solo uno y no se encuentra. Y se pregonó a gran voz buscando y no hay uno. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y luego en el Salmo 49:7 dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Imposibilidad, incapacidad de parte nuestra. Y notemos la diferencia, se está pidiendo a alguien calificado y en las esferas donde se busca todos están o estamos descalificados. Y continuamos con el texto, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. ¿A qué alude aquí esta parte del texto cuando habla de los que están debajo de la tierra o lo que está debajo de la tierra? Entonces, muchísimas personas, muchísimos estudiosos dicen que probablemente aquí en esta parte está refiriéndose al diablo y a todos los demonios que fueron echados y arrojados a la tierra. Eso es lo que la mayoría de intérpretes van a pensar. Nosotros siempre hemos procurado tener un pensamiento un poco diferente. Entonces, no creo que se esté refiriendo a Satanás y los ángeles caídos o los demonios, porque no tiene sentido que se busque entre ellos si alguien de ellos sea digno. Porque primero ellos no pertenecen a otra esfera de la creación. Porque ellos hacen parte de la creación celestial, solo que fueron arrojados en el juicio contra los ángeles. Entonces creo que aquí cuando habla de debajo de la tierra no se refiere ni a los demonios, ni a Satanás, sino que se está refiriendo a todos los que han muerto a lo largo de la historia de la redención desde Adán. Y que por estar muertos están debajo de la tierra, es decir, están sepultados, han muerto, pero han pasado y hacen parte de la historia de la humanidad o de la historia de la redención. ¿Por qué creo que debe ser así? Primero, porque el primer aspecto habla de que tiene que ser hombre. Y luego vamos a los hombres del momento, de los que en el momento histórico están presentes y no se halla ninguno digno. Ahora vamos a mirar si en los que han pasado a lo largo de los 6,000 años de la historia y que han sido muertos o están sepultados, si alguno de ellos es digno de abrir el libro. Y posiblemente viene a nuestra mente rápidamente un Abraham. Y alguien diría, Abraham, el padre de la fe, el padre de los creyentes, cabeza federal del pacto. ¿Por qué no puede ser el calificado? La Biblia dice que fue llamado amigo de Dios. Y alguien diría, bueno, David mejor, un hombre conforme al corazón de Dios. David es el candidato, la base sobre la cual Dios establece un trono estable, un reinado sempiterno. Más adelante en el versículo 5 se va a decir que Jesucristo viene del linaje de David, de la raíz de David. Entonces David sería un candidato óptimo. O alguien diría Moisés, el hombre más manso sobre la tierra. Hombre que tipifica un trabajo extraordinario de sacar al pueblo de la esclavitud y llevarlo por la travesía en el desierto. ¿Por qué no Moisés? Y alguien pensaría, ¿y por qué no Aarón? El sumo sacerdote, Jesucristo es sumo sacerdote, o Melquisedec, o muchos personajes. Quizás ustedes están teniendo una lluvia de ideas en su mente de personajes que calificarían, que han hecho historia, que hacen parte de la redención, que nos han dejado un legado extraordinario, de los cuales se habla, de los cuales hay mucho para imitar. ¿Por qué no alguno de ellos? ¿Son hombres importantes? Sí lo son. Escritores, predicadores, profetas, apóstoles, misioneros, dieron su vida por el Evangelio.
Muchos de ellos fueron torturados. Isaías, Jeremías, los apóstoles torturados. ¿Por qué ninguno de ellos califica? El versículo es contundente, dice, y ninguno debajo de la tierra. Ninguno de los que han muerto y está sepultado tampoco califica. Uy, ¿qué cosa? La búsqueda es urgente, el pregón es muy audible a todas las esferas de la creación. Pero la respuesta es: no se halló ninguno debajo de la tierra. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no califica Abraham? ¿Por qué no califica Moisés, Daniel, José? ¿Por qué ninguno de ellos califica? ¿Por qué no pueden ser tenidos en cuenta para poder ser honrados en esa tarea de abrir el libro y desatar su sello? ¿Por qué no califican? Dijimos que hay dos características. Primero, tiene que ser hombre, por eso no puede ser un ángel. Segundo, tiene que ser un hombre perfecto, por eso ninguno en la época de Juan, de los que estaba vivo, podía calificar. Y tercero, tiene que vencer la muerte. Y por eso ninguno de los que ha muerto puede calificar, porque el que va a calificar tiene que haber vencido la muerte. Es decir, tiene que haberse sobrepuesto sobre la muerte y vencerla. ¿Dónde está Abraham en este momento? En la tumba. ¿Dónde está David? Isaac, Josué, Moisés, todos los personajes de la historia bíblica, ¿dónde están? ¿Qué dice la Biblia? Durmieron y fueron sepultados y allí quedaron. Pero solo hay uno que, habiendo muerto, dice la Biblia, que resucitó, que venció la muerte. Y esas son las tres credenciales que se demanda o que se exige para aquel que se está buscando: que tiene que ser verdadero hombre, que tiene que ser hombre perfecto, es decir, sin relación con el pecado, y que tiene que haber resucitado, no haberse quedado en la tumba. Y esa es la búsqueda, y por eso se seguirá buscando en el capítulo, porque dice: no se halló ninguno. Porque si bien es cierto, hay ángeles mensajeros y útiles en la historia de la redención, no son hombres. Si bien es cierto, en la época de Juan había hombres valiosos, mártires y hombres extraordinarios como predicadores, eran imperfectos, pecadores, sujetos a límites temporales y a una condición de corrupción. Pero si bien es cierto, en la historia del Antiguo Testamento hubo hombres tan extraordinarios como los padres de la iglesia, como los apóstoles, como los tribus y como los apóstoles, ninguno de ellos resucitó. Y queridos hermanos, dice la Biblia: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y vano es nuestro culto. Si Él no se levantó de entre los muertos, somos dignos de lástima. Y por eso todos los dioses falsos que la gente adora, una de las razones de su falsedad y de su necedad en adorarlos es porque no resucitaron. ¿Dónde está Mahoma en este momento? ¿Dónde está Buda? Confucio. Por eso todos están confundidos. Porque todos estos personajes murieron, fueron importantes, dejaron un legado filosófico, histórico, político, religioso, pero murieron y están en la tumba. ¿Pero dónde está Jesucristo? La Biblia dice que Jesucristo sí murió, pero resucitó, venció la muerte, ascendió y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Por eso la pregunta es: ¿dónde hay uno digno? Y queridos hermanos, esa imposibilidad que se presenta en el versículo número 3 es una imposibilidad real para mostrarnos lo indignos que somos. Ninguno puede mediar para nuestra redención. Por eso es inválido orar a los ángeles, porque ningún ángel puede ser mediador para efectos de la redención. Por eso es inválido que nosotros busquemos como mediums personas, el sacerdote, el pastor, el apóstol, el profeta, porque ellos son pecadores. Pueden darnos un consejo, pueden darnos una idea, pero no pueden mediar eficazmente para nuestra redención. Y por eso es inválido que nosotros le clamemos a los muertos.
Porque aunque los muertos hayan sido importantes, son muertos y no han vencido la muerte y siguen en la tumba. Ninguno debajo de la tierra puede abrir el libro porque no resucitó. Los 24 ancianos que estaban delante del trono representaban a todos los creyentes, pero esos creyentes ya habían resucitado, seguían muertos. ¿Cuándo será la resurrección? Estamos esperando la resurrección final. Dice la Biblia que algunos, cuando Jesús resucitó, se levantaron de las tumbas, ¿recuerdan? Pero esos que se levantaron de las tumbas, ¿están glorificados o volvieron a morir? Volvieron a morir. Alguien diría, bueno, Lázaro fue resucitado, pero él volvió a morir. Claro que sí, él no está glorificado. El hijo de la viuda de Naín, el hijo de la viuda de Sarepta, la hija de Jairo, resucitaron, pero no resucitaron para nunca más morir. Resucitaron para seguir viviendo y morir. ¿Quién es el único que ha resucitado para nunca más morir? Jesucristo es primicias. Es el primero, es el primogénito de entre los muertos que venció la muerte y sacó a la luz la vida, y por eso califica perfectamente para ser el que pueda abrir el libro. Jesucristo es verdadero hombre, ¿estamos de acuerdo? No es un ángel. Los gnósticos dicen que Jesucristo es un ángel. La nueva era dice que Jesucristo es un ángel. Algunos de los testigos de Jehová dicen que Jesucristo es un ángel también, que es como el arcángel Gabriel. Los mormones dicen lo mismo, que Jesús es un ángel. ¿Qué dice la Biblia? ¿Jesucristo es un ángel? No, Jesucristo es hombre. Se encarnó en el vientre de María y nació como hombre. Hombre verdadero y perfecto. No mitad hombre y mitad Dios. No apariencia de hombre. Pero se requiere que sea un hombre perfecto, como lo decían los sacrificios. El cordero tenía que ser sin defecto. La Biblia dice que Jesucristo es sin defecto. ¿Por qué fue sin defecto siendo hombre como nosotros? Porque fue engendrado por el Espíritu Santo y no viene del linaje de Adán, y porque fue puesto en el vientre de una virgen. Y en tercer lugar, se requiere que ese hombre perfecto tenga el poder sobre la vida y sobre la muerte. Y Jesucristo es el único que tiene poder, porque la Biblia dice que resucitó según las profecías. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en Hebreos 10:4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Es decir, ese cordero que se tipificaba en el Antiguo Testamento era simplemente un símbolo que anunciaba o que señalaba a Cristo, pero no era el cordero el que quitaba el pecado. Hebreos 5:1 y 3 dice, porque todo sumo sacerdote tomado entre los muertos es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Hebreos 7:27 dice que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Apocalipsis 22:10 dice, y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Ahora, ¿por qué ese libro es tan importante? Que en ningún lugar hay una persona digna. Recuerden que ese libro representa la palabra de Dios, representa el pacto. ¿Quién fue el que determinó el pacto de redención? Dios, Cristo. ¿Quién fue el que selló ese libro? Cristo, con su propia vida y con su propia sangre. ¿Y quién es el único digno de cumplirlo? Cristo. ¿Quién es el único digno de ejecutar todas las sentencias del libro? Jesucristo. Por eso no es cualquier libro, es el único y perfecto libro que se llama la palabra de Dios.
el texto nos muestra que todos nosotros estamos descalificados, aún los ángeles, que nosotros pensaríamos que no estarían descalificados, están descalificados para semejante tarea, y todos nosotros estamos destituidos y solo por gracia podemos abrir el libro y podemos mirarlo. Queridos hermanos, ustedes y yo tenemos hoy el libro en nuestra mano, ya está abierto, ya está revelado, ya está cumplido, y no solamente lo podemos abrir, sino mirar, y lo podemos leer, y podemos meditar en él, y podemos ponerlo en práctica, no por nuestro mérito, sino por la obra perfecta de Jesucristo, el Cordero inmolado, la raíz de Judá, el león de Judá, que también es Cordero, que sale del sacrificio. Que el Señor nos ayude, no solamente para entender nuestra incapacidad, sino para confiar en la suficiencia de Cristo y para nosotros tener esperanza, porque somos pecadores. Inclinemos nuestro rostro. Señor, gracias por darnos el privilegio en esta mañana de escuchar tu palabra. Y gracias por recordarnos una vez más que somos pecadores, que no hay justo ni siquiera uno, que somos rebeldes, que somos infieles, que somos pecadores, que te ofendemos constantemente, que aún nuestras mejores obras son ofensivas ante ti. Gracias por recordarnos de manera especial en este día que nosotros, al igual que Abraham, Isaac, Noé, Jacob, David, somos pecadores y no somos dignos frente a ti. Señor, que nuestra única esperanza eres tú, que nuestra única confianza eres tú, que nuestra única digno y nuestra única futuro es mirarte a ti, confiando en las palabras de ese libro, que es tu palabra revelada. Gracias, precioso Señor, por darnos el Evangelio. Gracias, Señor, por hacernos mirarte a ti y no mirarnos a nosotros. Cuando nosotros nos miramos a la luz del Evangelio, vemos toda la miseria de nuestro corazón. Vemos la maldad, la perversión que gobierna nuestro ser. Pero cuando miramos tu palabra, tenemos esperanza. Señor, ayúdanos a mirarte a ti y no mirarnos a nosotros. Y ayúdanos, Señor, a confiar en lo que tú has hecho. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.